La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Et tous les acteurs vont s'animer en même Granusa, excelencia en nutrición animal. Messieurs, c'est important. On va commencer. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes, porque hoy ya es martes y además ya es el primer día del mes de abril. 1 de abril. En España recuerdan que fue un 1 de abril que las tropas leales a Francisco Franco venció a los republicanos, que en realidad eran del Partido Comunista, ayudados por la Unión Soviética. Y empezó el reinado de Franco por una buena temporada en España. Bueno, ayer estábamos hablando de la Revolución Francesa, pero
habíamos dejado el viernes pasado a medio contar la historia no la historia, sino que la gran obra literaria de la antigüedad, una obra que tiene más de 5.000 años, entre 4.500 y 5.000 años, la leyenda de Gilgamesh. Y habíamos empezado esto contando los pormenores, cómo se descubrió, en qué contexto, cómo era esa época y un montón de detalles más. Y después entramos a contar ya la historia de Gilgamesh, que era rey de una ciudad llamada Uruk, que él conducía con mano de hierro y más que mano de hierro con crueldad. Era muy despótico, a tal punto que sus habitantes, los habitantes de Uruk, le rezaban, le pedían a sus dioses todos los días que le haga un correctivo a Gilgamesh para que ellos puedan vivir tranquilos. Y Dios hizo un monstruo, uno de los dioses hizo un monstruo al que llamó Enkidu, que era gigantesco, lleno de pelos, no sé qué, salvaje, pero que después de enfrentarse con Gilgamesh y después de que no se pudieron vencer el uno al otro, se quedaron amigos. Todo eso ya les conté. Y llegué al momento del relato en que la diosa Ishtar, la hija del dios Sol, le ve a Gilgamesh, que era fornido, fuerte, poderoso, buen mozo, y decide conquistarle, le propone matrimonio. Pero él ya conocía la historia previa de Ishtar, que era una muchacha un poco casquivana, que le gustaba a un hombre, ella era una diosa, y le agarraba al hombre y después le hacía pomada y le desechaba hecho una piltrafa. Pero natural, no frío, por favor. Bueno, entonces ella se enoja porque le rechaza, le pide a su papá, el dios de dioses, el dios Sol, a que le preste el toro que está en la constelación de Tauro para venir a atacar la ciudad de Gilgamesh, para atacar Uruk. Entonces su papá primero se niega, dice como es muy exagerado, ¿cómo le vamos a liquidar a toda una ciudad? Porque un tipo te rechaza. Deja de ser tan caprichosa. Pero ella tenía un arma que conocía a su papá, le dice. Entonces voy a empezar a gritar y a gritar y a gritar hasta que los muertos se levanten de sus tumbas y ellos vayan a la ciudad a atacarle y comerle la cabeza a la gente. Lo cual es una muestra de cómo ya en la antigua Mesopotamia surgió la historia de los zombies que comen cerebros. Bueno, lo cierto es que Tede le manda al toro viene a un quilombo, empieza a destruir la ciudad, los canales, los muros, pero estaban Gilgamesh y Enkidu, y entre los dos, Enkidu agarrándole por la cola al toro y Gilgamesh por las astas, por la testuz, le derriban al toro y le someten. Hasta ahí hemos contado la historia, ¿verdad? Y Ishtar, la diosa del amor y la belleza, está mirando esto muerta de rabia, cada vez más colérica, cada vez más despechada, porque su plan para castigar al héroe Gilgamesh, al hombre que le despreció, no dio resultado. El toro fue liquidado. Pasó otra vez a ser una constelación de estrellas.
y decide bajar ella misma a la ciudad de Uruk. Ajata Shete y juicio, dice la diosa del amor y de la belleza. Yo voy a hacer lo que este toro inútil no pudo hacer. Y baja y empieza con su labor depredadora. Y por supuesto, Gilgamesh y su amigo Enkidu ven lo que está haciendo Ishtar. Y estaba todavía el toro muerto en las afueras de la ciudad. Entonces, Gilgamesh agarra una de las patas del toro, revolea al toro por sobre su cabeza y le tira y le acierta en la cabeza a Ishtar. Y entonces, imagínense el golpe, no estamos hablando de un toro normal, estamos hablando de la constelación de Tauro, que es lo que le tiraron a la cabeza a Ishtar. Le da en toda la cara, la diosa queda medio mareada, medio aturdida, y en ese momento le dicen Enkidu y Gilgamesh: andate de acá, déjanos en paz, déjanos tranquilos, porque la próxima vez que vengas a romper las bolas, te vamos a sacar las tripas y te vamos a poner tu cuerpo acostado y al lado tus tripas y tus pulmones, para que aprendas. Así que déjanos, por favor, tranquilos. Y la diosa, que no era tonta y que vio el poder, la fuerza, la fortaleza que tenían estos dos amigos, y ante esta advertencia terrible, ante esta amenaza, si las hay, decide retirarse y decide poner un manto de olvido sobre su entusiasmo hacia Gilgamesh. Entonces, en ese momento, por supuesto, toda la ciudad aclama a Gilgamesh y también a su amigo Enkidu. ¿Se acuerdan que ya les había regalado madera de cedro previamente a todos los habitantes como un modo de pedir disculpas por lo despótico que había sido antes? Y por supuesto se convierte en los super ídolos de la ciudad. Estaban, digamos, en la cima de su gloria. Y se decide preparar un gran banquete, una cena de la Gran Siete en la ciudad, para celebrar el triunfo y celebrar la salvación de la ciudad ante los embates de la diosa Ishtar. Por supuesto que Gilgamesh y Enkidu se sienten capaces de cualquier cosa. Imagínense, derrotaron al gigante Umbaba primero, que era el guardián del bosque de cedro sagrado. Habían robado todo el cedro. Después repartieron a la ciudad. Después le derrotan al toro cósmico, digamos, al toro de la constelación de Tauro. Y es más, le tiraron el cuerpo inerte del toro nada más y nada menos que a la cara de una diosa, ¿verdad? Ocurre el banquete, mucho vino, mucho asado, muchas hurras, mucha celebración. Pero esa noche, después del banquete, cuando ya todos se retiran a dormir, los que pueden, los que no se quedan a dormir ahí mismo, Enkidu tiene un sueño. Y en este sueño, Enkidu, a ustedes les habrá pasado alguna vez, uno no sabe si está soñando o si está despierto, ¿verdad? Y lo que ve es que en el cielo
hay una asamblea de todos los dioses. Ve que todas las divinidades mesopotámicas, que no son pocas, están reunidas en un cónclave y están analizando y discutiendo el comportamiento de Gilgamesh y Enkidu. Y están diciendo, en el sueño de Enkidu, uno de los dioses dice, estos dos tipos se volvieron demasiado arrogantes, demasiado soberbios. Lo que si en vez de sumerios fueran griegos, se podría decir que están cometiendo la falta de ibris. Ibris es el pecado de la soberbia para los griegos. Llegan a un momento, dicen los dioses, que estos tipos se creen iguales a nosotros. E incluso, dice otro más entusiasmado, se creen superiores a nosotros los dioses. Así que Enkidu, cagado en las patas en sueño, porque no es lo mismo pelear contra un toro y después contra una diosa, o sea, primero contra un gigante, después contra un toro, después contra una diosa, que pelear con todos los dioses juntos, ¿verdad? Lo que sí que al terminar la asamblea, en el sueño de Enkidu, los dos amigos, Gilgamesh y Enkidu, son condenados a un castigo por parte de los dioses. Y ese castigo es nada más y nada menos que la muerte. Son condenados a muerte por haber cometido el pecado de la soberbia y el de creerse iguales, según algunos, y superiores, según otros dioses. Cuando vuelve en sí del sueño, Enkidu no sabe si eso fue un sueño o si de verdad tuvo una visión y le vio a los dioses deliberando. Y lo que más le preocupa es que uno de los dioses había dicho, sería mejor, en vez de matarlos a los dos, matarlos solo a uno y que el otro vea y sufra como muere su amigo. Y votan los dioses y deciden que el que tiene que morir es el propio Enkidu, el que está soñando, ¿verdad? Imagínate el cagazo al despertarse, ¿verdad? Entonces, se despierta Enkidu y se siente enfermo. Y cada vez se va sintiendo peor. O sea, siente él, ya despierto, no en sueño, que una enfermedad se va extendiendo por su cuerpo. Empieza a tener fiebre, empieza a delirar, empieza a tener duermevelas, o sea, en un momento está despierto, en otro momento está dormido, está entre el sueño y la vigilia. Y en uno de esos duermevelas ve el inframundo. ¿Qué era el inframundo para los sumerios? El inframundo era el mundo de los muertos. Un mundo en donde van las personas que mueren. Es un mundo lúgubre, tenebroso, no es ni un cielo ni un infierno, es un inframundo. Hay muchas películas de terror que se aprovechan de esta parte de la leyenda de Gilgamesh. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta Stranger Things, por ejemplo, ¿verdad? Que era un grupo de chicos en un pueblo y debajo del pueblo había un inframundo que era como el pueblo mismo, pero lúgubre, tenebroso, oscuro, lleno de monstruos, ¿verdad? Bueno, Stranger Things está inspirado en el inframundo que crearon en su imaginación y en su religión los
sumerios de hace 4.500 años. Imagínate usted. Así que en ese duermevela, con fiebre, delirando, despertándose y durmiéndose, Enkidu ve el inframundo, ¿verdad? Llega a ver entre las sombras a Igal, que es la diosa del inframundo, la diosa del más allá. Lo cierto es que magistralmente va describiendo la narración el inframundo que ve Enkidu. Y al final de todo, Enkidu se muere. Se muere castigado por los dioses. Y la muerte de Enkidu es devastadora. Así como los dioses previeron, la muerte de Enkidu es devastadora para Gilgamesh. Entonces se me cae todo. El héroe, el rey de Uruk, se queda abrazado al cuerpo de su amigo y dice el relato: Gilgamesh abraza el cuerpo inerte de Enkidu hasta que los gusanos salían de las narices del cadáver y de sus orejas y de su boca. O sea, le abrazó y Cangüe y Népebe. No podía separarse del cuerpo de su amigo. Bueno, lo cierto es que después de eso, Gilgamesh le prepara el mejor funeral posible. Y cuando por fin lo ponen en el lugar de su descanso eterno, cubre la tumba de joyas. Y, por supuesto, también, así como en la mitología griega hay un tránsito entre el mundo de los vivos y el inframundo, en la mitología sumeria también existía ese tránsito, o sea, ese pasaje que tienen que hacer los muertos desde que se mueren hasta que entran al inframundo. Y le prepara la comida, la vestimenta, todo lo que va a necesitar para hacer ese viaje. Bueno. Gilgamesh no consigue recuperarse de la muerte de su gran amigo, de este hombre, de este salvaje, en la plenitud de su juventud y de sus fuerzas y de su poder. No solo tiene Gilgamesh una tristeza insoportable, sino que le coloca frente a frente, dice el relato, con la más dura de las realidades del género humano. Y es que todos, incluso los más fuertes, los más poderosos, los más ricos, los más nambrena, algún día nos vamos a morir. Y acá también hay algo del relato de Gilgamesh que está proyectado en la historia de Buda, el santón de la religión hindú. ¿Por qué? Porque igual que en la historia de Buda, que es muy posterior a la historia de Gilgamesh, este contacto repentino con la muerte, este contacto con la enfermedad, con el dolor y después con la muerte, es una realidad que hasta ese momento Gilgamesh no había conocido. Se da cuenta que él también algún día se va a morir como su amigo, a quien abrazó hasta que le salían gusanos
por las fosas nasales, por la oreja y por la boca. Y ese choque de realidad obra una transformación en Gilgamesh. Se queda tan conmocionado, tan triste, tan desesperado, que decide hacer un viaje para buscar el secreto de la inmortalidad. Él no acepta que él, el gran Gilgamesh, el poderoso Gilgamesh, el fuerte Gilgamesh, el que derrotó a Umbaba, el monstruo que cuidaba el bosque de cedro, el que le dio muerte al toro cósmico, tenga que morir como el resto de los mortales. Decide ir a buscar el secreto de la inmortalidad. Y bueno, Gilgamesh empieza a viajar, a preguntar, y se entera finalmente que había un personaje de un nombre bastante complicadito, digamos, ¿verdad? Utapicin. Utam. Se llamaba este personaje que, según lo que le dijeron a Gilgamesh, tenía el secreto de la vida eterna. Bueno, pero vamos a volver a la realidad y vamos a volver al arte actual. Vamos a dejar un poco la literatura de hace 4.500 años, porque vamos a hablar ahora con Coqui del Valle, codirector de Sombrero Pirí. Sombrero Pirí es una zarzuela y hace muchísimo que no se presenta una zarzuela en nuestro país, así que por eso le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Coqui del Valle? Buenas tardes, Alberto, un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Muy bien, Coqui, contanos, por favor, detalles de esto, que es una iniciativa muy interesante y ojalá que sea la resurrección de un género tan lindo como el de la zarzuela. Y realmente estamos muy emocionados de poder llevar Sombrero Pirí a las tablas del municipal, que es la catedral del arte teatral aquí en Paraguay. Y la catedral de la zarzuela, cuando la zarzuela era un género abundante en nuestro país. Exactamente, mira que hay muchos relatos, hay fotografías que antes la gente hacía filas y colas impresionantes para poder ver la zarzuela y se hacían 2 o 3 funciones en un mismo día y eso era increíble. Y sí, era tenía que esperar que todavía no terminaba una función y ya había cola para la siguiente función. Así tal cual. Y ojalá también podamos volver a hacer renacer este género, ya que como el elenco Anástasis estamos abocados a hacer el rescate cultural, porque ya hemos hecho 5 zarzuelas, esta es la 6ª ya que llevamos, y es en homenaje un poco a Florentín Jiménez, que fue su 100 años natalicio en marzo pasado. Sí. Estuvimos festejando, entonces es un homenaje un poco para él también. Esta zarzuela fue ya declarada de interés municipal esta semana también. Estamos muy orgullosos de eso porque realmente queremos que se vuelva a ver, se vuelva a revitalizar y que la gente conozca. Porque si vos le preguntás a los 30añeros hasta los 40añeros más o menos, no te van a saber decir que esa suelen los jóvenes mucho menos, ¿verdad? Qué buena reflexión, Coqui. Y empecemos por ahí. Sí. Contémosle a la gente qué es la zarzuela. Bueno, la zarzuela paraguaya, o sea, la zarzuela es un género español. Es un género español, sí, ¿verdad? En donde se retrata la idiosincrasia de un pueblo. Entonces va haciendo mezcla un poco de música, teatro, inclusive la zarzuela española tiene algunos momentos de poesía, en donde se iban un poco metiendo estos géneros para poder ensalzar más todavía la obra de teatro. Cuando en Paraguay se empieza a hacer la zarzuela paraguaya, se empezó a meter también, en España también se empezó a incluir la danza paraguaya, con la música paraguaya y con la idiosincrasia del pueblo. Yo creo que la zarzuela paraguaya por eso tiene una fuerza extrema,
la gente que ha ido a ver zarzuela, muchas veces puede estar tabú de, oye, a ver zarzuela, no sé qué es, no me va a gustar, no voy a entender. Pero vayas a la zarzuela, que vayas, no va a hacer falta que sepas antes qué es, porque te vas a sentir identificado con el pueblo, con la vivencia, con la historia que se está narrando, y eso es una riqueza increíble, porque te vas a sentir identificado. Por eso nosotros también decidimos tomar la posta junto con José Mazó, que es el iniciador de toda esta locura, tomar la posta de volver a hacer un rescate de todas estas obras maravillosas. Qué maravilla, qué bien, qué buena idea y qué importante para nuestra cultura y para que las nuevas generaciones también mamen de esa belleza que es la cultura popular. Y esto van a presentar en el Teatro Municipal, que tiene una excelente acústica, eso hay que decir también, ¿verdad? Sí, es hermoso el lugar realmente, siempre es una emoción para cada artista poder pisar las tablas del escenario del Teatro Municipal, porque es un orgullo realmente saber que por ahí pasaron grandes artistas, y que uno pueda estar también allí es realmente muy placentero, nos sentimos muy orgullosos de eso. Excelente. Y decime, esto, ¿qué día y qué hora van a presentar? Bueno, nosotros subimos este jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de abril a las 20:30 horas, son todas las funciones. Tenemos venta de entradas anticipadas. Ajá. Hay de 60.000, desde 60.000 hasta 90.000. Sí. En Puerto se va a subir un poco más el precio, 20.000 guaraníes más, va a costar en Puerta. Entonces ya le decimos a la audiencia también que si quiere comprar, puede entrar a las páginas de Instagram de Elenco Anástasis o... Anástasis, así se llama. Anástasis, como Anastasia, pero en vez de A-I-E-S. Claro, y sin acento, Anástasis. Sí. Entonces, que quiere decir un poquito resurrección, revivir, volver, tiene mucha connotación la palabra desde ese hecho. Exacto. También pueden escribir al 0981-252-250, que es el número que tenemos habilitado también para las ventas de entrada. Realmente... Repetimos, pues, fue muy rápido. ¿El número? Ya, 0981-252-250. Bien. Perfecto. Ahí pueden comprar las entradas. Ahí va de 60 a 90.000 de acuerdo con las ubicaciones. De acuerdo con la ubicación. Y tenemos una técnica maravillosa, porque tenemos al maestro José Aguillón, que viene de España haciendo ya varias zarzuelas españolas y musicales. Entonces es el encargado de la orquesta, la dirección musical de Benito Román. El coro va a ser del IMA, del IMA de Asunción, la escenografía de Andrés Mesa, peinados de Inocencia Fernández. Hay un equipo maravilloso que está detrás de todo esto, somos muchísimos, más de 80 artistas van a estar en escena, tanto entre músicos que ejecutan, los cantantes, actores y coros. Se hizo una investigación súper profunda de todo lo que es la obra, del vestuario, de la época, y bueno, vivir esto realmente es recorrer un poco nuestra historia y que corra un poco de esa sangre cultural guaraní dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, impresionante. Y Sombrero Pirí, ¿qué historia cuenta? Bueno, Sombrero Pirí retrata la historia de una fábrica, se desarrolla dentro de una fábrica de sombreros, de un taller de sombreros. Ah, mira. ¿No? Es donde se da una historia de amor, pero de desamor también, porque viene un tercero a querer meterse en el medio de una pareja, y de ahí vienen un poquito todo el embrollo. Toda la trama. Nunca falta el güey corneta, ¿verdad? Exactamente, además que la fábrica o el taller está en el interior, y este tercero viene de Asunción. Mira, el Paraguay en Bochuco. Ese mismo. Entonces ahí se da un poco el choque, ¿verdad? El choque entre el que viene a Asunción, que le encuentra a la hija del dueño del taller, que es muy linda, y ya le quiere conquistar,
cantar, y está el otro que es su novio, que es de ahí del pueblo, y se da ahí un poco la trama. Y es muy interesante porque vamos un poquito tiene comedia, tiene drama, tiene momentos muy lindos, románticos, y las canciones, Alberto, no te podés imaginar lo que son las canciones, una belleza. Yo, habiendo recorrido ya las otras 5 zarzuelas, puedo decir que nuestra música es increíble y la profundidad que tiene es hermosa. Es así Ojalá mismo, alguna vez es así se mismo. concrete uno de nuestros proyectos, que es grabar las canciones más emblemáticas de cada zarzuela. Que Ojalá, sería fenomenal. sí, señor, y que vuelva la gente a escuchar esas obras de arte que están olvidadas prácticamente. Y la verdad que sí. Y mucha gente mayor ve la zarzuela y se emociona como un recuerdo de haber vivido esas épocas históricas del municipal con las zarzuelas anteriormente. Y la gente nueva, los jóvenes que van, se quedan maravillados porque no sabían y fueron y se encontraron con algo maravilloso, hermoso, y entonces después quieren más. Ahora estamos vendiendo las entradas y realmente están buenísimas las ventas. Queremos llenar el municipal las 4 noches. Le vuelvo a invitar a todos los que están escuchando, a vos también y a tu equipo, para que vayan a vivir esta zarzuela, vayan a revivir la cultura paraguaya. Ojalá que la gente reaccione, que vaya, y nadie se va a arrepentir porque realmente es un espectáculo maravilloso. ¿Quiénes actúan en esta producción? Bueno, te voy a tirar los nombres de todos los que hacen los personajes. Bien. Está Teresa Jiménez, Aldana Salinas, Gonzalo González, Jimmy Percap, Javier La Coñata, Juan Carlos Cañete, Belén Rivas, Amambay Narváez, Ito González, Andrea Redondo, Sandy Molas, Casín Jandú, Felipe Jara y Misael Centurión. Esos son los nombres de nuestros actores principales, ¿verdad? Ellos cantan, ¿verdad? Los que cantan son los personajes de Hortensia, Juan Pablo, Don Leoncio y Luisa, que son Teresa Jiménez, Aldana Salinas, Gonzalo González y Jimmy Percap, Javier La Coñata y Juan Carlos Cañete. De hecho, que yo te nombré todos los nombres tenemos 2 elencos. Ajá. 2 suben 2 noches y 2 elencos, y los otros elencos suben otras 2 noches. Mira, por boche, eso te- duplicaron. Sí. Más que complicar, vos sabés que... No, es duplicaron, te digo, duplicaron. duplicaron, no, porque mucha gente no dice, ¿por qué se complican con 2 elencos? Entonces, por eso- No. No, un poquito para darle visibilidad también a nuestros artistas. Claro, para que todos tengan la oportunidad de brillar. Exactamente, y yo te puedo decir que lo están dando todo. Hay algunos que están por primera vez con nosotros en esta zarzuela y se están quedando maravillados de lo que es y del trabajo que se hace y de todo lo que conlleva, que les revitaliza para poder seguir en el arte que eligieron, ¿no? Sí, señor. Bueno, acá dice Adriana, nos manda un mensaje y dice, qué gusto la zarzuela. Repetir el número, por favor, Coqui, Sí, voy a repetir. para que pueda comprar a Adriana la entrada. Sí, 0981-252-250. 0981-252-250. Ahí está. 250. Bueno, Ahí entonces escriben y ahora mismo te cuento que estamos de ensayo general ajá. hasta las 9 de la noche. Entonces la gente que nos escribe, que no se desespere, que después de las 9 de la noche le vamos a responder sí o sí, pero estamos con Tuti acá en el ensayo general, nuestro último día de ensayo. Estamos en la Universidad Americana, a quien le damos las gracias también por el espacio que nos da. Qué bien, che, qué suerte, qué gusto eso también. Es un buen gesto. Sí, y el Cabildo, la Casa del Teatro, la Casa Josefina Plaque, nos abrieron las puertas plenas para poder hacer nuestros ensayos. Una maravilla. Bueno, Desde entonces. Coqui, todo el éxito del mundo, una iniciativa loable desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural y por qué no decirlo desde el punto de vista patriótico, porque tenemos que rescatar siempre nuestras raíces, no somos nada sin nuestras raíces. Y la verdad que esto a nosotros también nos llama a continuar, a seguir mostrando lo que somos, lo que tenemos,
valorizar lo que han creado y lo que nos han dejado como legado las generaciones anteriores. Es así mismo. Nos sentimos muy orgullosos, de verdad muy orgullosos. Y yo les felicito y tienen razón para sentirse orgullosos. Bueno, Coqui, de vuelta, todo el éxito del mundo. Y mira, acá siempre vamos a tener un espacio para que ustedes puedan contarle a la gente qué es esto maravilloso que están haciendo. Gracias, viejo. Muchísimas gracias, Alberto, realmente por el espacio. Un gusto poder conversar con vos y vamos a encontrarnos con otros títulos muy pronto. Así que vamos a llamarte para poder coordinar contigo. Pero por supuesto. Es lo que vamos a hacer más. Muy bien, gracias, Coqui. Hablamos Un así abrazo grande. con Coqui del Valle, codirector de la obra Sombrero Pirí del maestro Florentín Jiménez. Un tiempito antes de su fallecimiento, Florentín Jiménez vino yo estaba en Radio 1000 ya, en el programa de la mañana, y no sé por qué esa mañana estaba solo en el programa de la mañana, y vino y tuvimos una deliciosa charla con Florentín Jiménez, un capo, un maestro de verdad. Bueno, dice Santiago, bonsoir Albert, hoy es el 12 de Germinal del año 233 del calendario republicano francés revolucionario, dice Santiago de Lambaré. Y sí, un calendario absurdo hicieron estos loquitos. Julio César, ya se me fue, que repita las fechas, me dice. Y voy a ver si yo tengo acá anotado las fechas. Capaz que tengo. Voy a buscarte las fechas, Julio César. Bueno. A ver. Me parece que no tengo acá, las fechas. Pero entra a su página de Instagram y ahí vas a tener todos los detalles. Anastasis es su página de Instagram. Anastasis, busca en Instagram. No, acá está. El 3, 4, 5 y 6 de abril. 3, 4, 5 y 6 de abril. A las 20:30 horas todas las funciones. En el Teatro Municipal de Asunción, Ignacio Apane. Entradas entre 60.000 y 90.000. Ventas al 0981-252-250. En Instagram es Elenco Anastasis. Elenco Anastasis, así, en Elenco Anastasis. Bueno, ahí está. Ya tenemos todos los detalles. Muy bien. Ahí tenés, Julio César, los detalles. Volvamos a nuestro amigo, el popular Gilgamesh, ¿verdad? O sea, sale él a buscar el secreto de la inmortalidad. Se resiste a seguir el camino de su amigo que falleció condenado por los dioses. Y en uno de estos momentos de viaje, alguien le dice que existe un hombre, un tal Utam-Pisín, que era inmortal, que era alguien que había burlado a la muerte y que vivía en un lugar que estaba más allá del mundo conocido. O sea, nadie había ido hasta ahí antes y nadie sabía nada de ese lugar. Vivía más allá del océano amargo, dice el texto, más allá del fin de la tierra. O sea, era un lugar del que nada se sabía, ¿verdad? Dice que es un lugar que está lejísimo. Entonces
Gilgamesh decide irse hasta ahí, decide llegar más allá del fin del mundo, decide cruzar el océano amargo, decide pisar una tierra donde ningún mortal pudo llegar. ¿Por qué? Porque quiere preguntarle a Utham Pisín cuál es el secreto de la inmortalidad. Y empieza ahí el tipo a caminar y a caminar, atraviesa parajes desérticos, se enfrenta a todo tipo de animales salvajes, algunos reales, otros imaginarios. Por ejemplo, derrota a un león con sus propias manos. Después llega a la cima de una montaña y en la cima de esa montaña ve que están ahí un hombre y una mujer, una pareja. Pero no una pareja normal, sino que cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, tienen el cuerpo mitad humano y mitad escorpión. Para que vean ustedes también que la mitología griega copió de esto la figura de criaturas mitad humano y mitad animal, por ejemplo, los centauros, ¿verdad? Bueno, todo eso ya los sumerios habían imaginado. Una pareja, una mujer y un hombre cuyo cuerpo era mitad humano y mitad escorpión. Y además, estos dos personajes nuevos en la historia brillan tanto como el sol. Y, por supuesto, ver semejantes criaturas le llenan de un terrible miedo a Gilgamesh. Pero, en pos de su objetivo, que era llegar hasta Utham Pisín, y que éste le cuente el secreto de la inmortalidad, supera su miedo y empieza a hablar con ellos. Y descubre, por supuesto, que tanto el hombre escorpión como la mujer escorpión hablan su mismo idioma, ¿verdad? Y eran gente de lo más agradable. Eran muy amables el hombre y la mujer escorpión. Y le dicen a Gilgamesh, bueno, ahora que nos contaste, comprendemos tu búsqueda, comprendemos tu objetivo. Entonces, tenés que seguir este camino que va en esta dirección. Y Gilgamesh continúa caminando y llega literalmente al lugar que para los mesopotámicos era el fin del mundo. Delante de él está el océano amargo, que de acuerdo con la creencia del mundo de los mesopotámicos rodeaba toda la tierra. Y ahí ve, en lontananza, a lo lejos, un jardín maravilloso, lleno de flores, plantas, árboles hermosos, un césped reluciente como el de la cancha de cerro. Y dice, dígame, ¿cómo puedo cruzar el océano? Porque el jardín está del otro lado. ¿Cómo puedo cruzar el océano amargo para llegar al otro lado? ¿Cómo puedo superar estas aguas que son sobrenaturales? Y ahí, estando ahí en la orilla del océano amargo, pensando, se encuentra con una mujer. Y resulta que esta mujer que vivía ahí en el último confín de la tierra, no me pregunten cómo, ni qué hacía ahí, ni de dónde vino, porque eso no dice el relato. En ese lugar que está entre el mundo real y el mundo sobrenatural,
esa mujer era la encargada de fabricarle cerveza a los dioses. O sea, era la cervecera de los dioses. Y me va a preguntar, ¿y por qué ella se encargaba de hacerle la cerveza a los dioses? Porque a los dioses les gustaba la cerveza. Por eso. Y entonces tenían una señora contratada para que les prepare la cerveza. Y bueno, ella entonces, esta mujer a la que encuentra Israel a orillas del océano amargo, entonces tenía contacto con los dioses, ¿verdad? Y Gilgamesh le dice, mira, señora cervecera, yo lo que quiero es llegar al otro lado, porque sé que ahí vive un hombre que es inmortal. Y la señora le dice, ¿cómo te llamas vos? Le dice, Gilgamesh. Era apuesto, ¿verdad? Y le dice, yo me llamo Gilgamesh, señora. Bueno, mira, Gilgamesh. Lo primero que te voy a decir es que tenés que abandonar estos propósitos. Tenés que superar esta idea. No sirve de nada rebelarte. Tenés que aceptar tu realidad. Porque la muerte es el destino final de los hombres. Y le empieza al ver que sus palabras le dejan muy abatido, muy entristecido a Gilgamesh, trata de animarle con unos versos. Y estos versos que le dice la señora cervecera de los dioses a Gilgamesh es una de las partes más conocidas de la historia de Gilgamesh. Una de las partes más, digamos, que vos más vas a encontrar, por ejemplo, en internet, ¿verdad? Vamos a ver si yo les puedo ayudar. Este verso es en realidad una oda, un himno a Ninkasi, ¿verdad? Ninkasi era la diosa de la cerveza. Esta mujer es la cervecera y su jefa, por lo visto, era la diosa de la cerveza, lógicamente, ¿verdad? Y entonces le recita este poema a Gilgamesh para animarle, ¿verdad? Yo creo que le hubiera animado más si le invitaba un vaso de cerveza, ¿verdad? Pero, bueno, decidió recitarle un poema, una oda a la diosa de la cerveza. Le dice a Gilgamesh, tenés que hacer que tu existencia sea dichosa. Bailá durante el día y la noche. Lleva siempre ropas limpias. Deja que te laven la cabeza. Bañate, le dice, ¿verdad? Lo cual también es espectacular, ¿verdad? Eso le tendríamos que decir a los del PEMAS y eso, ¿verdad? La señora cervecera de los dioses quiere que te bañes. Bueno. Deja que una mujer, le dice, disfrute de tu abrazo. Porque este es el mejor destino y no otro para los hombres. Tenés que disfrutar de la vida, de los placeres que te ofrece el mundo. Disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tu mujer.
y olvídate de esta búsqueda ridícula de la inmortalidad. Por supuesto que todo lo que le dice la señora que hace la cerveza de los dioses no le calienta nada a Gilgamesh. No le saca de la cabeza sus ganas de encontrarle al hombre inmortal. Gilgamesh todavía está muy lejos de tener la cabeza para aceptar estas palabras que realmente son muy sabias, las que le dice la cervecera de los dioses. Entonces le sigue insistiendo, dice, yo quiero llegar al otro lado, yo quiero hablar con el hombre inmortal. Y bueno, finalmente la señora, que era muy buena, la cervecera de los dioses, se compadece de Gilgamesh y le dice, está bien, le dice, hay un barquero, el barquero de los dioses, y es el único que puede cruzar el océano amargo, que puede cruzar esta masa de agua sobrenatural. Y bueno, yo te voy a decir dónde está el barquero de los dioses. Él te va a ayudar a llegar al otro lado. Entonces, efectivamente, la cervecera le pone en contacto con el barquero. Ahí también hay una copia de la mitología griega, el barquero Caronte, ¿verdad? Hay un barquero que te va a llevar, él va a cruzar, te puede hacer cruzar. Entonces el barquero y Gilgamesh se hacen amigos. Y el barquero accede y le lleva al otro lado del océano amargo. Dice el relato, le lleva más allá de los lugares que les era dado transitar a los hombres, más allá del último confín del mundo, donde había un delicioso jardín. Así que Gilgamesh llega por fin al super jardín que había visto al otro lado del océano amargo. Y en este jardín hermoso, Gilgamesh se encuentra a Utam-Pisín, el hombre que le habían dicho que era inmortal, que está junto a su mujer. O sea, Utam-Pisín está ahí con su esposa, su mujer, y efectivamente le cuentan que tanto él como su esposa son inmortales. Y por supuesto, Gilgamesh le pregunta a Utam-Pisín, ¿cómo se hace para llegar a ser inmortal? ¿Cómo es posible escapar al destino que nos aprieta, que nos aprisiona a los hombres? Y Utam-Pisín le cuenta a Gilgamesh una historia que es como otra creación literaria dentro de la epopeya de Gilgamesh. Parece una historia diferente. Me hace acordar de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, que en el medio de la novela Los hermanos Karamazov hay un cuento, que es el cuento del regreso de Jesús a Sevilla en el año 1400, ¿no? Esa es otra historia. Imagínate vos, hace 4.500 o 5.000 años, alguien escribe una historia dentro de otra historia. Y los filólogos y los estudiosos de la literatura encuentran esto muy, muy, muy interesante. Porque estamos ante una obra que tiene muchísimos años. Y en esta historia, en esta obra literaria, ya aparece un recurso que a nosotros nos parece muy moderno, de una historia que se cuenta dentro de otra historia. O sea, yo cuando era chico y leí Los hermanos Karamazov, me maravillé de la gran idea que tuvo Dostoyevsky para eludir la persecución religiosa que le iba a causar el hecho de encontrar ahí a Torquemada matándole a Jesús
mete ese cuento dentro de la novela y le adjudica, para colmo, dentro de la novela, el cuento a uno de los hermanos Karamazov, que es loco. Bueno. Utanpishtim entonces le cuenta a Gilgamesh su propia historia. Y bueno, la historia de Utanpishtim es que él había pertenecido a una de las primeras generaciones de los hombres. Le cuenta que los hombres habían sido creados por los dioses para trabajar, para hacer el trabajo que los dioses no querían hacer. Entonces tenían que cocinarle, tenían que hacerle ropa, tenían que lavarle los cubiertos, tenían que repasarle el piso, tenían que hacerle la cama, tenían que conseguirle todo tipo de bienes. Pero los hombres, que en un primer momento habían sido creados inmortales, empezaron a reproducirse y empezaron a llenar la tierra y empezaron a volverse insoportablemente ruidosos. Y entonces los dioses deciden acabar con el género humano. Pero por suerte, uno de esos dioses, Enki, era el dios al que le servía Utanpishtim. Y le dice a Utanpishtim: construí un barco, reuní a tu familia, reuní a un casal de cada especie de animal, mete en el barco todas tus cosas, metele a tus sirvientes si querés, y cuando venga el diluvio que vamos a hacer nosotros para matarle a todos los seres humanos, vos te vas a salvar. Es el relato del arca de Noé. De ahí sale el relato del arca de Noé. Bueno, lo cierto es que demasiado grande tenía que ser el barco para que entre todo, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que le advierte que los dioses van a enviar un diluvio para terminar con el género humano. Y Utanpishtim, en este relato, dentro del relato, le va contando a Gilgamesh cómo llega la tormenta, en un poema que también es bastante conocido. Cómo primero el cielo se llena de luces a causa de los relámpagos, que eran antorchas que llevaban los dioses, y cómo ya al final, después de los relámpagos y de los truenos, la calma del dios de la tormenta se enseñorea del ambiente, pero es la calma que precede a la tempestad. La calma, dice el poema, del dios de la tormenta recorrió el cielo, y todo lo que era brillante a causa de los relámpagos se volvió oscuridad, y en ese momento, en medio de la oscuridad más absoluta, viene el diluvio y el exterminio de los hombres. Muy bien. Hasta acá vamos a contar por hoy la historia de Gilgamesh, porque a partir de ahora vamos a irnos a la pausa, y a la vuelta de la pausa vamos a ver qué dice la gente. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa
armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se van a presentar en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, o contactanos al 0983 133 133 para desarrollar juntos tu mejor plan nutricional. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que consideran que la infraestructura es el gran motor para el desarrollo nacional. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Desde Coca-Cola, Paraguay, reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Y acordate que Coca-Cola retornable significa menos plástico para el mundo y más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000. Te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames
acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na, 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 Muy bien, son las 19:16. Gracias, Albert, dice Julio César Adorno. Va a ser un placer volver a ver las zarzuelas. Realmente es una belleza la zarzuela. Como ustedes saben, hoy se está desarrollando en Estados Unidos las elecciones de un juez federal del estado de Wisconsin, que es crucial para el Partido Republicano y que es crucial para las próximas elecciones, porque si se elige a una jueza demócrata, van a cambiar todo el mapa electoral para que en las próximas elecciones Wisconsin quede directamente en poder de los demócratas para siempre. Ahora es un estado pendular. Y se enfrentan Brad Schimmel, que es el candidato republicano, y Susan Crawford, que es la candidata demócrata. Hasta hace 15 días las encuestas le dan ventaja a la demócrata. Pero entró en la campaña Elon Musk, hizo mítines y publicó cosas en X, y está ahí él batallando por ver que los republicanos ganen esta elección, que es la primera elección realmente importante que enfrenta el gobierno de Trump desde que está en el poder. Vamos a ver si cómo terminan las elecciones. Yo estoy monitoreando, pero Wisconsin tiene una hora bastante diferente a la nuestra. Es más temprano en Wisconsin. Por ejemplo, acá nosotros tenemos las 19 y 18, ¿verdad? Y sin embargo, en Wisconsin, en este momento, son las 17 y 18. O sea, es 2 horas más temprano. O sea, recién a eso de las 2 de la mañana vamos a tener una idea de cómo van las elecciones en el estado de Wisconsin. Tenemos un oyente. A ver un poco. Vamos a esperarle. A ver qué dice. Un poco rápido nomás que me hable porque estamos por terminar el programa. Hola. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Te acuerdas la historia de Juan Ponce de León en Florida, también en un lugar muy florido, que le pusieron en español ese nombre, y se fue a buscar la fuente de la eterna juventud también? Sí, porque había pues 2 leyendas que tenían en esa época los conquistadores. La fuente de la eterna juventud y el dorado. Exactamente, eso mismo te iba a decir, el dorado. Che. Sí, señor. Pero yo no creo, por supuesto, todo eso es fantasioso para mí. Es decir, el dorado, y bueno, lo de la eterna juventud es recontra fantasioso, no existe eso. No. Sin embargo, en Egipto, ¿sabes que hay un lugar llamado el Osirión, ¿verdad? ¿Conoce? Osirión, Osireón. Es una fuente de agua debajo de unas ruinas que se cree que no son de egipcias. Y vos sabés que un arqueólogo, bueno, se estudió el agua esa y el agua que circunda debajo de como una cisterna debajo de unas ruinas, tiene también conductos cuya agua no se enfrían por más que esté rodeado por agua de 15 grados centígrados debajo de la arena, ¿verdad? Y este tipo coló el agua para beber esa agua del Osireón, el arqueólogo, esto en los años 80 creo que fue.
y tomaba esa agua filtrada y después dejó de usar anteojos. Y le dijo el oftalmólogo, no necesitas usar anteojos. ¿Y qué vos estás haciendo? Yo estoy tomando el agua del Osireón, le dijo. Él le contó lo que era el Osireón. Yo dejé de usar anteojos. Vos dejaste, pero vos te operaste. No me operé un carajo. ¿Ah, sí? Sí, y no tomé agua del Osireón. ¿Cómo te veo? Ocurre eso. Sí. Resulta que yo era miope, ¿verdad? Sí. Y después empiezo a tener la presbicia propia pasando los 40 años. Y se anularon los dos y veo perfectamente sin anteojos, de cerca y de lejos. Qué suerte, che. O sea, eso también le pudo haber pasado al tipo. Puede ser, pero es raro eso que ocurra, ¿eh? Y sí, no, es normal, pero ocurre. No es normal, che. Bueno, gracias, Albert, por el programa. Dale, gracias a vos. Chao, chao. Bueno, están jugando Cerro Porteño y Bolívar, están 0-0, 16 minutos, y están jugando en el estadio de Cerro, en La Olla. Vamos a ver, esperemos que Cerro gane porque gol de Bolívar. Gol de Bolívar. A los 17 minutos, gol de Bolívar en La Olla. Vamos a la pausa. Bueno, a seguir creyendo. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, esperemos que se revierta esta situación. Bolívar viene de una liga, la boliviana, en la que todavía no empezó el campeonato, o viene sin juego. Acá ya terminamos la primera rueda. Sería triste perder contra el Bolívar. Pero bueno, ojalá que cambie el resultado en cualquier momento. Tenemos que despedirnos. Fue un placer haber estado con ustedes. Vamos a encontrarnos de vuelta mañana a las 8 de la mañana. El que no esté escuchando la Radio 1000 a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Gracias. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.